En ese supuesto, debe informar, antes de llegar a la cabecera principal, al centro de control, por la emisora, accionada mediante un pedal que abre paso al micrófono, y así poder atender las labores de conducción, cobrar algún billete o echarle un ojo a un bonobús de un pensionista que se beneficia de unos servicios y descuentos especiales, o algún que otro estudiante despistado. Depende del controlador, el autobús podría ser aliviado. Si bien, el compañero sufriría un incremento de viajeros, que con toda probabilidad arrojarían exabruptos y no un saludo cordial. La tensión está servida. ¿De dónde viene usted de la playa? Increpa un usuario que accede por la rampa. ¿De la playa? Responde el conductor. Hombre, llevamos más de 20 minutos esperando. A esto no hay derecho. Le hace saber poniéndole el dinero en el pequeño mostrador para que el conductor le despache un billete. La tardanza de algún autobús era evitada siempre, pero estaba en la decisión del controlador que se aliviase esta situación. Así, podía indicarle por la emisora que se fuese vacío, sin cargar público, a la otra cabecera de la línea, y de esta manera, podría recuperar minutos y ponerse en hora. Pero si no eran atendidas estas demandas, o no existiera una sensibilidad hacia el conductor que estuviera atrasado, se vería forzado a abrir las puertas del autobús con un público enfurecido, y la frecuencia de paso se agrandaría, pues a los 15 minutos de retraso, habría que ir sumando más minutos como consecuencia de la acumulación de usuarios. Probablemente, el autobús posterior, habría debido incluso comunicar la incidencia, de encontrarse al compañero a la vista, y necesitando incluso adelantarle y coger el público que se presentara por delante en el resto de la línea. El reparto de usuarios está pensado, para poder trabajar con cierta agilidad y cumplir los horarios establecidos. Al llegar a una parada, con 5, 6, o incluso algunas personas más, y abrir las puertas, pagar el importe del billete, o ellas mismas introducir el bonobús en la máquina para validar el viaje, se debe realizar en un tiempo prudencial. Tiempo valiosísimo para que transcurra con agilidad el recorrido, de salir de la primera cabecera de línea y llegar nuevamente a ella. Pero una parada con 20 o 30 personas esperando, y tras haber finalizado de cargar ese público, enfrentarse a la siguiente con 30 o más viajeros también, hace que el autobús, en relación con su puesto en la línea, ya se encuentre separado del que le antecede, y junto al de atrás, debiendo comunicar estas incidencias al controlador. Además, este problema es la base no solo de la deficiente explotación y agilidad del servicio de transporte municipal de viajeros, sino de la conflictividad laboral. Imaginemos que un conductor, en vez de salir a las 7:09 minutos de la parada cabecera de línea, saliese a las 7:05. Pues ocurriría que dejaría de cargar público de un intervalo de 4 minutos. Pero ese déficit de usuarios es exponencial, pues en la parada siguiente, no solo restan los 4 minutos de ganancia, sino algo más, debido a tardar menos tiempo en cargar los usuarios restantes. Así, nos encontraríamos que en 3 o 4 paradas más adelante, ya iríamos pegados al autobús de delante sin tener que abrir las puertas al llegar a la parada, pues el compañero ya los habría recogido. Estos conductores que así hiciesen su trabajo, procuran únicamente que un semáforo en rojo les reserve su lugar privilegiado detrás del compañero, o estar en la segunda cabecera de línea, aparcados incluso fuera de parada, haciendo tiempo, y poder fumarse un cigarro incluso. ¿Eran conocidas estas prácticas por los controladores? Evidentemente que sí. Pues incluso muchos de ellos habían sido conductores, que ascendieron con el tiempo en el escalafón laboral. Pero los mecanismos sancionadores no siempre eran lo deseados que debieran ser, ya que los sindicatos, y las propias redes de amistades, impedían un cumplimiento de las normas por encima de licencias de otro género. Amigos que llevaban 30 años en la empresa, contemplaban que una nueva plantilla de jóvenes conductores, con ilusión, se hacían cargo de esos autobuses, que debían transportar tantísimos viajeros que vendrían para la Exposición Universal del 92. En la psicología general de algunos conductores veteranos, al igual que ocurre en el servicio militar, los novatos deben humillarse. Y eso se traduce en aliviar la carga de trabajo. Pero por la propia naturaleza de la explotación comercial, los autobuses deben ir uno tras otro con el mismo intervalo de tiempo, pues de lo contrario, únicamente se podría corregir esa situación,
mediante la orden de al quedar vacío de viajeros, se fuera hasta otras paradas más hacia adelante para ponerse en hora. Aquí, el controlador tenía la palabra. Todo esto que aquí se expone es importantísimo, para comprender la explotación de la empresa de transporte municipal TUSAM. Arturo disfrutaba con esas labores de conducir unas máquinas, que disponían la mayoría de embragues automáticos, debiendo el conductor únicamente atender la palanca de cambio, el freno y el acelerador, aunque también los botones correspondientes para abrir y cerrar las puertas, que con el tiempo, se hacían casi de manera automática, estando la mente más preocupada en que ningún usuario pudiera ser lastimado al cerrar o abrir una puerta, o al acelerar bruscamente, pues una persona anciana, si no estuviera sentada, podría caerse al suelo con la gravedad que ello supone. Sabemos que los ancianos, al caer, se parten con facilidad los huesos de las caderas, y ello les acarrea la muerte posteriormente. Los dolores de limpieza corporales, con unos huesos fracturados, les ocasionan tanto dolor, que dejan de comer para así no sufrir esos inconvenientes. Después de un período de dolor y hambre, fallecen. Pronto comenzó a darse cuenta que no podía cumplir los horarios marcados en las distintas hojas de rutas de las líneas adjudicadas, en principio aleatoriamente, pues de ello cuidaban los sindicatos, para velar por una equidad y que no existiese favoritismo. Así, de estar una semana trabajando la línea 12, que se dirigía al barrio de Pino Montano, o la línea 10, a San Jerónimo, en otra semana, el conductor debía realizar la 40, que se dirigía al barrio de Los Remedios, o la 32, que saliendo de la Encarnación, como cabecera de línea, debía llegar hasta el temido barrio de las 3000 viviendas, siempre conflictivo por su delincuencia y marginación. Al comienzo de su nuevo trabajo, el retrasarse en los horarios de salida de las distintas cabeceras, lo justificó por la afluencia de público, mas no se interesó en analizar la explotación desde una óptica general, para comprender que no era más que un tiempo dividido por la cantidad de autobuses que debían circular en esa línea. Y que el retraso suyo pudiera deberse al incumplimiento de otro compañero de su deber. Pero cuando la conflictividad era ya una rutina, se interesó por las causas. Deberíamos explicar que un retraso del autobús acarrea una conflictividad con cualquier usuario que increparía al entrar, debido a la tardanza. Pronto comenzó a darse cuenta que el alivio que pudiera proporcionarle un controlador, para irse vacío a la segunda cabecera y así ponerse en hora, era a costa del compañero que estuviera detrás, y que también dependía del controlador que se aliviase esta situación o no. Es decir, que el compañero de atrás, agradecería mucho estar muchas horas de trabajo llegando a la plaza de la Encarnación, y fuera de parada, fumarse un cigarro aguardando que le llegase el turno. De lo contrario, al llegar con tardanza, debería inmediatamente abrir las puertas y soportar un público que le increparía. En este supuesto, ante cualquier réplica, le podrían demandar una hoja de reclamaciones e interponer la denuncia oportuna, llenando un expediente que se debería explicar para futuras negociaciones con la dirección de la empresa, o para incluso querer promocionarse a otro puesto distinto con mejores condiciones laborales. También pudiera ocurrir que se le señalasen faltas laborales de distinta gravedad, e incluso un despido. Pues si el usuario estuviera dispuesto de ir incluso a los tribunales, por alguna increpación, alegando haber recibido un trato inadecuado, se complicaría mucho la vida laboral. Pronto comenzó a darse cuenta, que algunos compañeros llamaban por su nombre al controlador, en un alarde de compañerismo que los nuevos conductores, además por su diferencia de edad, guardaban la deferencia propia del castellano que utiliza el usted y no el tú al dirigirse a una persona mayor o con autoridad. Pronto comenzó a darse cuenta también, que ese trato tan fraternal, que se podía oír por la emisora, poniendo el botón del mute en la posición adecuada, revelaba conversaciones de encuentros al finalizar el trabajo, o una escapada con la familia a algún evento, y tantas y tan variadas muestras de afecto, en contraste con la disciplina necesaria de los jefes con los nuevos conductores que, de edades juveniles, se encontraban manejando esas grandes máquinas llenas de viajeros de un lado a otro de la ciudad, y siempre todo lleno de coches. Al cabo de unos meses, todos estos detalles ya formaban parte de la atención necesaria, pues dependía de una frecuencia de paso que no fuera alterada por motivos incluso de amistad.
Sabemos que la rigidez normativa y la calidez afectuosa nunca combinaron bien. De ahí que las alianzas siempre se celebren con banquetes, como en el matrimonio, bautismos, comuniones, procesiones de uno u otro santo, de Cristos de todas clases y condiciones, con vírgenes sevillanas, todas guapísimas y envidiadas en tantos otros rincones de España, e incluso con escapadas a la playa, que antes de darse un baño o aliviarse del bochorno y temperaturas sevillanas, se encomiendan a la milagrosa Virgen del Rocío, de la que cuentan ser extremadamente caritativa y complaciente en múltiples favores de los peregrinos, que allí encuentran el final a una solución sin poder encontrarla por los cauces racionales y del entendimiento. Facundo, que tengas un buen fin de semana. ¿Vas a ver el partido del Sevilla? Le comentaba un C412 conductor 6253 antes de hacer relevo e irse a su casa a comer. C412, recibido. Agregaba el controlador por la emisora, y continuaba con la broma. ¿Acaso no sabes tú que yo soy del Betis? Y ahora, respondía el conductor 6253. De este año no pasa el irse a primera. Bueno, que tengas un buen fin de semana, le respondía el controlador. Mañana tengo un servicio también que hacer en la línea 25. Le hacía saber el conductor. Pues yo libro. Concluía Facundo, y dando por finalizada la conversación agregaba. Que te sea leve. Estupendo, igualmente, buenas tardes, hasta el lunes entonces. Hasta el lunes. Finalizaba la conversación el controlador, dejando la emisora para otros asuntos y otros compañeros. Cuando Arturo llamaba al centro de control, debido a tener el autobús completo, y no poder abrir las puertas para cargar público, o llegar con 10 minutos o más de retraso a la cabecera de línea y recibía un enterado, continúe, sin más órdenes ni presiones, lo contrarrestaba con otros comunicados bien distintos. Centro de control a 12:05, ¿me recibe? Sí, aquí 12:05, adelante. Contestaba el conductor. Váyase a la otra cabecera de línea y se pone en hora. Gracias, le contestaba el conductor, que agradecía el alivio de poder cargar, dentro de un intervalo de tiempo, con normalidad, a un público que debería estar en las paradas sin aglomeraciones, para alivio de todos los usuarios y del conductor también. No añoraba los tiempos en la tienda de alimentación, su tienda, pues es importante resaltar que los empresarios sienten el trabajo como una auténtica realización, sustentada en un proyecto inicial con posibilidad de ensanchar, engordar, crecer, hasta ser la envidia empresarial como tantos ejemplos brinda el sistema capitalista, que comenzando con una tienda pequeña, al final de sus vidas, dejaron a sus hijos una gran empresa, unos grandes almacenes, etc. La vida había cambiado mucho, pues los horarios nada tenían que ver con una tienda de ultramarinos, que al servir pan, debía estar abierta diariamente. En el nuevo trabajo, incluso podía disfrutar de 3 días seguidos de permiso, al haber estado algún fin de semana también trabajando. Además, de un mes de permiso que se hacía saber en el calendario que se le suministraba para que todo estuviera bien detallado. Así, podía planificar con antelación sus días libres.